bienvenido, compañero, querido compañero, Ricardo Rossetti. ¿Ovación? Que tú no escuchas. No, pero no te puedo para tanto, ¿eh? Pero los que están viéndonos sí que te escuchan. ¿Te escuchan? Sí, te escuchan. Hola, hola, hola. Háblame un poquito. Hola, Sí, hola, te escuchan hola. perfectamente. No le puedo subir más. Lo que puedo hacer a lo mejor es En un subirte segundo. un poquito. Espera. A lo mejor puedo subirme yo. Te subes tú el volumen un pelín. Me subo aquí, un poquito Sí. aquí. A ver, ¿Así bien? a ver, habla un poquito más. ¿Así bien? Sí. 1, 2, 3 probando. Sí, 1, 2, 3 sí. probando. Sí, incluso si Esto te es muy. subes un pelín más. Un pelín más. Porque Es que así te pones. no quiero romper, no quiero saturar. No Esto al satures, final no. Pues así está ya bien. sabes, cuando hacemos pruebas que te dicen cuenta, y al final es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y como decía un amigo mío, sota, caballo y rey. Porque pasó más tiempo en la cafetería que en la universidad, que en la facultad. Bueno, en la vida hay caminos en los que se aprende mucho. En la cafetería de la facultad se aprende mucho. Nunca sabremos si se aprende más en la facultad o en la cafetería de la facultad. Vamos a dejarlo aquí. No vamos a empezar aquí así. Quiero decir, has dicho de otra forma lo que dijo en este canal Tony Padilla el jueves pasado. O sea, quiero decir, lo has expresado de otra forma, mucho más gráfica. Que se aprende más en la calle que en la universidad. No, dijo algo así, Tony, como... Bueno, Tony hizo una disertación que me gustó mucho. De hecho, saqué el clip de Twitter de la charla, lo saqué sobre eso. Decía Tony que, sobre todo en países escandinavos, hay cupos, hay límites de las plazas que salen de la universidad para luego ponerse a trabajar. O sea, hacen un corte. Si hay 200 plazas para ponerte a trabajar en ebanistería, me lo estoy inventando, no hay 3.000 ebanistas estudiando la carrera para luego salir. O sea, tienen como límites, como cupos. Y él decía que lo práctico de la profesión, que es al final lo que te sirve, se aprende en 1 año o 2. Ya. Es la teoría de Tony. Y tú la has expuesto desde otro punto de vista, que es en la cafetería de la facultad probablemente aprendimos más que... Yo creo que da cultura general, la facultad da cultura general, que está muy bien para la vida, creo yo, y te da contactos. Luego yo, no sé tú, pero yo he coincidido en clase en la universidad con Diego Barcal, el fundador de Libero, los creadores del máster de Villanueva, Javier Tintó y compañía, Vanaclocha estaba en mi clase, Isaac Fouto estaba en mi clase, o sea, quiero decir, luego es gente con la que has tenido contacto profesional y eso está muy bien. Yo es que en esto no soy un ejemplo para nada, Fernando. ¿Por qué? Porque es que yo no he ido a la facultad de periodismo. Cuéntanos, Ricardo, de Barcelona, cuéntanos un poquito. No, es que yo no he pisado la facultad de periodismo porque nunca he estado ni siquiera matriculado. Yo cuando tenía ¿Qué estudiaste 16 tú, años… Ricardo? ¿Me oyes bien? Sí, yo te oigo. Ah, vale. Digo que cuando tenía 16 años yo hacía un programa de radio en una emisora piratilla local de Gijón que se llama Radio Crash. Sí. Y ¿Sigue existiendo tenía un amigo… ¿La radio? ¿Radio Crash sigue existiendo o no? Creo que sí. Creo que sigue existiendo. Es una radio en la que tú pagabas 1 hora, un trozo de parrilla y hacías tu programa. Y ¿Cuánto pagabas, te acuerdas? ¿Por hora? ¿Cuánto pagabas? ¿Te acuerdas de eso? Pues no lo sé. La verdad es que no me acuerdo. Es que de esto, tío, hace ya casi 30 años. Sí, te voy a ejercitar la memoria, te voy avisando. Sí, no tengo ni idea, no recuerdo. Y entonces tenía un amigo que era entrenador y tal, y entonces que empezó a trabajar en la cadena SER porque vendía publicidad y empezó a tener un programa de fútbol juvenil. En la SER de Gijón. En la SER de Gijón. Y cuando llegó este momento decía, oye, que vamos a hacer un programa de fútbol juvenil y yo quiero un tipo juvenil, a ti te gusta la radio y en ese programa empezamos. Se llamaba Jóvenes y Campeones, se emitía los domingos a las 3:05 hasta las 3:30, antes de que llegase Carrusel con Paco González. Los 5 minutos estos que hacían, de desconexión, luego la desconexión local. Todos los partidos eran a las 5 de la tarde, o la gran parte de los partidos eran a las 5 de la tarde, y a las 3:30 pues ya empezaba el tramo local. Con Manfredo estaba, con Paco Seijo, por ejemplo, a quien Dios tenga en su gloria, que era un tipo magnífico. ¿Sí? Y ellos hacían lo que era la previa de los partidos del Sporting, y nosotros de 3:05 a 3:30 hacíamos todo lo que era el fútbol juvenil, el Sporting juvenil, el Oviedo juvenil, el Labraña, el Estudiantes, y a los 2 meses de empezar ese programa empezó el 5 de diciembre del 93, a los 2 meses
empezó Juanma Castaño en el programa. Y entonces éramos la primera redacción de Jóvenes y Campeones. Entonces, ¿qué pasa? Que en Asturias no hay facultad de periodismo. Cuando yo tenía 18 años, que fue luego cuando me fui de la SER, empecé en Onda Cero, tenía que elegir entre o irme fuera a estudiar la carrera, con el consiguiente gasto para mis padres, todo lo que conllevaba, Sí. o empezar a estudiar Derecho, que sí se podía estudiar en la Facultad de Oviedo, en la Universidad de Oviedo, y pues empezar a colaborar en Onda Cero, que era lo que hacía. Y entonces eso es lo que hice. No acabé la carrera de Derecho, eso es cierto. ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuánto tiempo estudiaste de Derecho? Pues yo creo que 3, 4 años llegué a estudiarlos, pero claro, luego ya con 19 años me quedé en la redacción de Onda Cero para hacer el programa pero diario. No tenías ya idea de ya fue ejercer más complicado. la abogacía. ¿No tenías idea de ser abogado, o sí? No, pero no tenía la intención de ser abogado, no tenía la idea, pero yo recuerdo una charla con mi tío, con Gaspar, que, bueno, pues eso, 15, 16 años, una evaluación en que yo no acabé con las notas como debía de acabar. Y tuve una charla con él, bueno, ¿qué quieres hacer con tu futuro? Pues mira, si aquí no hay facultad de periodismo, pero si no quieres estudiar periodismo, no había una visión, o ya empezaba a haber una visión de la carrera de periodismo de esto es un oficio. O sea, al final tú puedes estudiar varias cosas para acabar siendo periodista, te tienes que formar, que es lo que tú decías antes, tener una formación cuanto más amplia posible para abarcar mucho más en el campo de la comunicación y del periodismo. Y entonces me decía, mira, la vida hay que tomársela como un juego. ¿Dónde están las reglas de la vida para tomárselas como un juego? En el derecho, que son las reglas por las cuales nos regimos. Y luego empezaba ya que si un máster y empezaba a aparecer el derecho deportivo y tal. Y viéndolo en perspectiva, que esta conversación se produce en el año 92, o sea, es decir, ha llovido, entiendes y miras para atrás y dices que con una formación de derecho, una formación económica, los periodistas, incluso los deportivos, tendríamos una mejor formación a la hora de hablar de determinados temas. Lo que nosotros veíamos como, ¿para qué nosotros necesitamos saber ley? Sí necesitamos saber leyes. Lo veías a lo mejor como un camino indirecto, que decías, pero ¿para qué me voy a ir para allá si luego tengo que volver aquí? Claro, ¿no? O sea, un periodista que hace entrevista, cuenta cosas, cuenta historias, ¿qué tiene que ver el derecho? Claro, estábamos en la formación de las sociedades anónimas deportivas de los clubes, cosa que cualquier formación de derecho le vale a cualquiera, pero a nosotros como periodistas, claro que nos aporta. Entonces es verdad que yo no soy ningún ejemplo a seguir a la hora de, yo creo que sí en que este lo eres. debate del intrusismo, de si no eres periodista no debes ejercer, yo no soy licenciado. Siempre he entendido y siempre me han explicado la profesión de periodista casi como un oficio más que como una carrera a seguir. ¿Significa esto que no hay que estudiar periodismo? No significa esto. Y vuelvo a insistir que yo no soy el mejor ejemplo. Significa que cuantas más carreras, cuanta más formación tengas, cuanto más conocimientos tengamos, mucho mejor, porque el deporte ya no es solo un 4-4-2, ya no es solo entrevistar a un tío a pie de campo, ya no es... No, en el deporte hay muchos aspectos legales que explicarle a la gente y cuanto más conocimientos tengamos, mucho mejor. Cuanto mejor formado estés, mejor podrás hacer tu trabajo. Es un poco Por supuesto. Es un poco la enseñanza. Así el saber no ocupa lugar salvo las estanterías, pero aún así... y ahora ya menos, porque te cabe en un iPad. Ahora ya menos. O en un Kindle, pero bueno. o en el Kindle, que es todavía más pequeño. Sí. Así que tu tío Gaspar te dio un grandísimo consejo. Es decir, en ese momento te dio un grandísimo consejo. Porque tú fíjate que además él sí que terminó siendo licenciado en Derecho, sí que terminó licenciado en Periodismo, terminó hasta dando clases. Pero no fue, o sea, fue de esa generación de periodistas, de generación pretérita a nosotros, donde se podía llegar a la radio, a un periódico o a la televisión sin haber estudiado la carrera de periodismo, porque se entendía como un oficio, porque somos muchos los que entramos en una redacción pues a cortar lo típico, ¿no? A cortar teletipos. Claro, tú le dices ahora a un estudiante de periodismo, ¿qué es cortar un teletipo? Y te dicen, pues mira, sí, había una sala enorme en los periódicos de antes donde había 27 impresoras, donde ahí salía papel como si fuese del váter y allí salían todas las noticias. Esto a veces, esa mirada hacia atrás nos hace intentar explicarle a la gente dónde está el origen de verdad
del periodismo, ¿no? Que ahora no puede parecer muy fácil con Twitter, las redes sociales, los mensajes de WhatsApp, pero esto también te ayuda a formarte. Bueno, pues en ese momento uno podía entrar a una redacción de un periódico con la voluntad de saber aprender y con las ganas de ejercer un oficio como se puede entender el periodismo. Y hay gente que nos hemos mantenido a lo largo de los años a pesar de no ser licenciado. Insisto, que no es el mejor ejemplo. Yo creo... Es que a mí me parece que sí que lo es. Yo doy mi pequeña opinión. No soy el mejor ejemplo para luego seguir, ¿no? Como este no ha hecho... No. O sea, insisto, cuanto más te formes, cuantas más carreras tengas, cuanto más conocimiento tengas, mucho mejor. Aquí sigue habiendo un camino marcado que es el más lógico, es el más natural, que es ir a la facultad de comunicación audiovisual o de periodismo, formarte y después intentar hacer tu trabajo. Es verdad que ese camino tiene muchas cosas mejorables y hay tanto los medios de comunicación profesionales como la propia universidad, como los legisladores, se tendrían que poner de acuerdo en algunas cosas que hay que mejorar para evitar lo que decía Tony la semana pasada en este canal, que haya un cuello de botella, que haya un embudo que prohíba a la gente que se ha formado para eso trabajar de lo que en teoría están preparándose para trabajar. Dicho lo cual, yo siempre he dicho, y lo sigo manteniendo, que una cosa muy parecida a la que decías tú antes, este oficio se aprende trabajando, se aprende haciendo el oficio. Y eso, en la facultad de periodismo aprendes ciertas cosas, pero yo he aprendido este oficio en la redacción de la cadena SER, en la redacción de deportes de la cadena SER, desde el año 99 que entré, en adelante, es donde yo he aprendido. Y las cintas abiertas, no había que cortar teletipos, pero había que cortar cinta abierta, que los cortes de voz iban por unas cintas que son así de grandes, que había que cortarlas, de Revox, que había que cortarlas y sacar los cortes y después poner la cinta, y cada corte iba en una cinta diferente. No tenía por qué, pero podía ocurrir. A lo que voy es que con la práctica es como se aprende este oficio. Y yo creo que tu caso es otro caso más, y que además es bueno dar ejemplos distintos. Paco González, que creo que es una referencia que tenemos común, aparte de ser mi jefe, es un genio, es probablemente el mayor genio de radio que yo he conocido nunca, con el respeto de Pepe Domingo Castaño, que probablemente sea el que está por encima de Paco. Paco no es licenciado en periodismo, pero Paco aprendió el oficio en la redacción de deportes de la cadena SER. Le hicieron una prueba, pasó la prueba y ahí fue donde aprendió el oficio. ¿Se necesita estar licenciado en periodismo para ser un gran periodista? Yo estoy seguro de que no. Ahora, el camino más lógico, el camino marcado, es la Facultad de Comunicación Audiovisual y Periodismo. Y si hay tantos alumnos y tantas alumnas que siguen yendo a esa facultad esperando después ejercer ese oficio, también creo que hay mucha confusión, ¿eh? Creo que dentro de la facultad hay muchos chicos y chicas que están un poco perdidos o se meten ahí por indicaciones indirectas, y hay algunos que tienen el ánimo de ser periodistas y hay otros que no saben, con su edad, no saben lo que quieren. Eso ya sería tema para debate. Es que ya empezamos a hablar de la vida casi, ¿eh? Es decir, tener que elegir en los 18 años qué quieres ser el resto de tu vida, con lo complejo. Eso es un peso muy gordo. Entonces ya no es solo algo que se refiere al periodismo, pero es verdad que el tema relacionado con el periodismo va a ser un debate que esté por los hilos de los hilos, porque a ti en la facultad no te enseñan cuando alguien te está mintiendo o cuando alguien te está diciendo la verdad o cómo conversar con alguien para que te diga lo que tú quieres o lo que tú necesitas. No. Pero claro, es que esto es imposible que te lo enseñen. O sea, no habrá nunca. O sea, tú si eres médico te dirán, ahí está el corazón, tienes que cuida con esto, esta enfermedad se puede generar. Claro, esto es... Si abogado, pues sabes dónde tienes las leyes, en qué código, cómo hay que establecer este reglamento. Pero claro, tú al final hablas por ejemplo, es que con una cosa tan común en el periodismo deportivo, hablar con un representante y no hay ninguna ciencia, ninguna asignatura en la carrera que te diga, me va a mentir o me está diciendo esto para que lo cuente y a partir de ahí sube el precio. Pero que esto es la vida. Fernando, es que con 18 años no te van a enseñar. Te pueden decir, tus padres te pueden educar a lo que te vas a encontrar, pero es que cuando te lo encuentres
Sí, te lo podrán haber dicho, pero lo tienes que ejecutar tú y tendrás que pegarte tú tus propias Eso es. Leches. leches. Vamos a decirlo leches. Aunque estoy descubriendo que aquí en Twitch lo que hay que decir Sí, es otra cosa. Decir, hostias, pero leches, sí, es verdad. Se va aprendiendo. Y al final, tú aprendes en una redacción, aprendes de los errores de los demás y aprendes sobre todo, yo creo, de tus errores. Pero claro, estás con gente que lleva en esto 40 años, 30 años, 20 años, claro, 10 años. Es que es menos eso, es que que lo importante es los referentes que tengas y lo cerca que tienes. Es decir, tú has entrado en una redacción en el año 99 en la cadena SER rodeado de figuras relevantes que no es que lo eran, es que lo siguen siendo en el año 2021 para el 2022. Y con esa gente con la que tú aprendías viéndolos en el día a día, no te decían, Fernando, ven para acá, mira, esto se hace así, así, así. No. Fernando Evangelio, como muchos de los que entrabais, o de los que entramos en cualquier redacción, pero sobre todo en esa redacción que habéis hecho tanto núcleo, que habéis hecho algo más que exportar ese compañerismo en la profesión a la amistad, a ti no te tenía que decir, esto se hace así. O sea, tú veías cómo lo hacía esa gente. Y a partir de cómo lo hacía esa gente, decías tú, pues este es el camino y voy a intentar... Y cada uno luego tenemos nuestros matices, pero a ti nadie te decía, o sobre todo en el día a día, no te explicaban, esto hay que hacerlo así, tú lo veías. Y ese es el ser una esponja en una redacción. Me lo has dejado a huevo porque tú tuviste referencias en tu familia, has hablado antes de tu tío Gaspar, tuviste a alguien que ha sido una referencia en el oficio y tuviste la inmensa suerte de, en comidas familiares, en charlas, en poder aprender cosas que, claro, muchos de nosotros teníamos que esperar más tiempo para poder aprenderlas. Cuéntame cómo te influyó la figura de tu tío, si te inculcó ya ese amor que ya me lo has medio contestado, porque si con 16 años empezaste a trabajar en la radio, o empezaste a hacer cosas en la radio, mejor dicho, fue que sí. Pero cuéntame un poco cómo fue ese inmenso tesoro que tuviste, que es tener a alguien tan importante en la profesión como referente familiar y que él te pudiera dar ciertos consejos o guiarte de cierta manera. Pues mira, bueno, claro, es que yo en el patio del colegio era el sobrino de Gaspar Rossetti el que cantaba los goles del Madrid de la selección en las Copas de Europa, ¿sabes? O sea, y yo... Fíjate que en el año 92 yo iba al Corazón de María, en Gijón, y en el año 92 se celebra el 50enario. Y la figura que se elige como los actos, el que daba el pregón de los actos del 50enario como antiguo alumno, era mi tío. O sea, yo recuerdo ir, pues yo creo que iba a primero de BUP. Sí, yo creo que por ahí iba a primero de BUP. Me sacaron de clase como media hora antes del pregón para ir a portería a buscar a mi tío. Y entonces, claro, yo iba y claro, esa persona que para mí siempre era mi tío, mi padrino de bautismo, era el ídolo de muchos de mis compañeros en clase. Entonces, claro, cuando venían aquellas eliminatorias de Copa de Europa con la Quinta del Buitre y mi tío estaba pues en Milán o en Suiza con el Anderlecht Real Madrid y tal, o sea, al día siguiente era lo típico de tu tío y tu tío. Pero claro, o sea, eso lo primero. Yo recuerdo el primer gol que le escuché a mi tío fue el empate a 1 del España-Dinamarca del 86. En octavos de final de Querétaro, el primero de Butragueño. Íbamos palmando 1-0 y empata Butragueño en el minuto 44 de la primera parte. Ese es el primer gol que yo tengo memoria de haber escuchado a narrar mi tío. Me acuerdo que me pusieron mis padres la radio, era un partido que se jugaba a las 12 de la noche en España. Y claro, yo estaba alucinando. Y decía, claro, flipando. Pero se ha vuelto loco. Y es verdad que durante unos años le voy siguiendo, pero todavía soy muy pequeño. Y en el año 91 es cuando a mí me llama la atención y entonces le empiezo a grabar los partidos de fútbol. Estaba él todavía en Antena 3 y con un cassette de doble pletina que yo tenía, ponía la cinta a grabar y el partido. Y bueno, tengo muchos partidos. De hecho, su página web, gasparrossetti.com, todavía mantiene muchos audios. Son grabaciones mías. El primero que le grabo fue un Real Madrid-Torino de Copa de la UEFA, cuartos de final, que el Madrid gana 2-1 en la ida y palma 2-0 en la vuelta.
el primero se pone el Torino por delante, que marca Casagrande, y el segundo empata Hagi y marca Hierro el 2-1. Y ese partido entero y esos goles, bueno, los tengo por aquí, en el ordenador los tengo por ahí guardados. Y son los primeros que yo tengo. Es verdad que luego es cuando a él le da el infarto, se produce el cambio de Antena 3 a la COPE porque García se va de Antena 3 con aquella historia de cuando Prisa la compra de la SER. Antena 3, el Grupo Godó y todo esto. Y en la COPE es cuando yo le empiezo, él vuelve del infarto y entonces es cuando yo a partir de ahí le grabo muchísimos partidos. Hasta el punto de que en los partidos gordos, los partidos chulos, los Madrid-Barça, los Atleti-Real Madrid, los partidos de la selección española, algún partido de definir la liga y tal, los tengo completos. Pero en muchos yo grababa y sacaba el gol, pues eso, con la doble pletina y quedaba el gol. Con lo que tengo como 3, 4 archivos, cada uno de 45 minutos, donde son solo goles. Gol, tal. Y entonces, claro, ahí ya es cuando a mí me empezó de verdad a llamar el tema de la radio. Y en el 93, verano del 93, es cuando empiezo a hacer el programa este en Radio Crash y en diciembre del 93 es cuando empezamos Jóvenes y Campeones, que fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Esto ahora no... Te puede sonar un poco a raro, no le das tanta importancia, pero yo trabajaba en la cadena SER en Gijón, Sí. con mi tío siendo subdirector de deportes en la cadena COPE. Sí. Es decir, con García y con De la Morena. O sea, empezando a tirarse los trastos de forma salvaje. Era cuando empezaba toda aquel batiburrillo. Y, la guerra de las ondas de la noche, sí. La verdadera guerra de la radio. Que, bueno, pues mira, yo estuve hasta el 95 en la SER y ya, pues, y fue muy bonito porque era tratar los partidos de los futbolistas que tenían nuestra edad como si fuesen partidos de Champions. O sea, yo recuerdo a aquellos Sporting Oviedo de Liga Sub-19 que se paralizaba, para nosotros se paralizaba el programa. Y guardo mucha amistad con jugadores del Sporting y del Oviedo de aquella época, de aquellas entrevistas. Claro, estos tíos, las primeras entrevistas que podían tener eran con nosotros. Y te estoy hablando de una generación, por ejemplo, donde está Miguel Ángel Angulo, que en aquella época se fue al Valencia, pero si te pones a mirar la nómina de futbolistas, hay muchos que salen del Sporting y salen de mareo para jugar luego en diferentes equipos de primera división. Tu tío ha dejado huella profunda en la familia porque sois más. O sea, Patricia, que está con nosotros en COPE, también es de la familia. ¿Hay más periodistas, aparte de vosotros dos? ¿O? Mi abuelo era periodista, mi abuelo fue fundador de AJ34, que es la radio en Gijón, Radio Gijón, que era primero cadena SER y que ahora es una frecuencia que pertenece a la cadena COPE, pero mi abuelo era o sea, fundador. Que eso venía ya de antes. Eso ya venía de antes. Sí. Esa semillita ya estaba plantada. Era el bueno. Era el bueno. Y luego mi padre es periodista de toda la vida. Tú piensas que mi padre, lo que pasa es que mi padre no se fue de Gijón. Mi padre, cuando muere mi abuelo, tiene que ocupar casi su sitio por situación familiar y por el puesto en el que... Porque mi padre colaboraba con mi abuelo. Son aquellos programas de la radio va por barrios donde la radio estaba mucho más echada a la calle de lo que está ahora. El micrófono de la emisora estaba en la calle, pero literalmente en la calle, físicamente haciendo programas en la calle. Bueno, de hecho, mi abuelo muere de un infarto y ese problema empieza con una entrevista a Tati Valdés, que es una figura de leyenda de la historia del Sporting y del fútbol asturiano. Y entonces mi padre se queda, mi padre lo que ha hecho es seguir sobre todo al Sporting a lo largo de su vida, primero en la radio y luego en el comercio, y yo de mi padre lo que he aprendido es pues lo que comentábamos antes de la gente que te rodea. Yo de mi padre aprendí una cosa que es vital en esta profesión, que es la constancia, que es lo que has hecho hoy de nada te vale para mañana. ¿Por qué? Pues porque mañana tienes otro programa de radio de media hora o de 1 horas. Porque mañana tendrás otras 2 páginas en el periódico para escribir, porque mañana tendrás otros 2, 3 minutos de pieza en una televisión y hay que contar algo nuevo, no te vale lo de ayer. Y porque si hoy lo has hecho bien o ayer lo has hecho bien, no significa que hoy lo vayas a hacer bien. De hecho, lo que hayas hecho hoy no te influye para mañana. Hay que volver a hacerlo. Entonces, esa constancia es lo que yo aprendí con mi padre viéndolo todos los días, con su página en el comercio, con su colaboración en el AS, con su programa de televisión en la televisión local cuando lo tenía. Es decir, el volver a levantarte y el no te puedes dormir, que mañana hay que volver a hacerlo. Cuando te vio que te ibas ya tirando por ahí, ¿te intentó disuadir
No, o fue al revés, o te dijo, no, 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 no. venga, hijo, vamos por este camino que tú se te va a dar No, bien, no, esto se te va a dar bien. no fue algo consciente, pero mira, mi madre contaba en su día, yo siempre he sido un tío muy, muy tímido, ¿eh? Y antes era especialmente tímido. O sea, ahora puedo ser aquí. Sé lo que es eso. Sí, pero bueno, que aquí te puedo estar dando la chapa y este tío no se calla y ahora ya tengo fama de hablar muchísimo, pero yo de pequeño no hablaba casi nada. Y entonces, claro, tú piensas que mi padre me llevaba, por ejemplo, a Mareo. Ven, vamos a Mareo. Yo con mi padre he ido al Molinón cuando en los estadios de fútbol, pues el niño pequeño entraba sin ningún problema. Esto además aquí en Barcelona ha sido una tradición que se rompió ahora con un poco la mercantilización y con que los niños y con el control de seguridad, pero antes los niños te acompañaban al estadio. Y entonces yo iba con mi padre a las 2:30, a las 3, estaba en los túneles de vestuarios que había en el Molinón con las consolas preparados para dar la última hora en el tiempo de juego, en el carrusel que tocaba, y eso todo yo lo veía. Con el paso del tiempo, pues, venga, écheme una mano, venga, no sé qué, ven, ahora vienes conmigo al palco de prensa. Y pues nada, yo veía ahí en el palco de prensa el partido y tal, pues que mi padre hacía la crónica, cógete la grabadora y bájate a la rueda de prensa. Entonces yo cogía, ponía la grabadora en la rueda de prensa, me quedaba yo, nada, tal, pero claro, te va quedando todo aquello hasta que un día, con el programa este que te decía de Radio Crash, yo además iba a la grabadora y llegó un momento en que la ponía para grabar para el programa. Y un día a Benito Floro me lancé y le hice una pregunta y quedó mi padre como, ¿cómo? Espera. Y que cuenta a mi madre que llegó a casa diciendo, le ha hecho una pregunta a Benito Floro. Y me decía, ¿bien? Y dice, sí, no, bien, tal. Y luego la primera entrevista que le hice fue a Blanedo, que esto se lo conté. Esto está en el podcast. Esto, cuando le entrevisté a Blanedo, yo se lo dije, que él había sido el primer futbolista al que yo había entrevistado. Los futbolistas salían del campo número 2 de Mareo, subían unas escalerías, tenían una pequeña explanada, no era más que como una pequeña carreterita de asfalto también, y tenían luego los vestuarios. Y ahí podía entrar la gente, cosa que ahora es un sitio cerrado, lógicamente, porque, claro, es que el futbolista terminaba el entrenamiento y se iba a la ducha, pero en ese trayecto sí que se permitían las fotos, los autógrafos, alguna entrevista, y yo, mi padre, oye, mira, que tiene un programa en Radio Crash, que tal, que no sé qué más tal, y le hizo una entrevista. Y me acuerdo además que venía a hacer un partidazo a Blanedo de aquellos que nos acostumbraba que lo sacaba todo, pero la semana anterior en Lleida había tenido una esta de coger la pelota y se te va para adentro, empate a 1 y... Que hasta Blanedo tenía de esas. Hasta Blanedo tenía de esas. Y recuerdo que nada, tal, y a la tercera o la cuarta pregunta dice, bueno, este fin de semana le has devuelto los puntos que le quitaste al Sporting la semana pasada. Y creo que la cara de Blanedo fue pálida de... ¿Se lo dijiste así? Sí, algo así. La pregunta fue así, pero tal cual, que acaba la grabadora y mira, hablando. Ya eras un kamikaze, fuerte, ¿no? cuando... Apunta fuerte. Y luego, claro, hablando ya tenía las de todos los tiros pegados y, bueno, hombre, pierde el equipo, tal, yo intento ayudar, tal, ni cuando... Pero fue benévolo, porque te podía haber reventado. Sí, pero bueno, claro, tú piensas, yo debía tener pues 15, 16 años y me vio ahí con cara de inocente y de no matar una mosca y de repente, ¡bum!, un cañonazo. Sí, Pero yo lo veo ahora y digo, sí, a lo mejor me pasé un poco, ¿no? Por lo menos en la construcción de la pregunta, pero bueno, sí, en aquel momento fue totalmente inconsciente. Está Miguel Ángel Román en el chat, le mandamos un saludo. Otro calvo de oro. Y voy a aprovechar que lo tenemos ahí para preguntarte por tu trabajo. Por tu trabajo actual, tú estás muy asociado a la figura de micrófono inalámbrico, reportero y entrevistador en partidos de fútbol. ¿Imaginabas que te ibas a dedicar a eso? ¿O tuviste alguna vez la intención de yo quiero, pues, Iñaki Cano, la figura del entrevistador en partidos todo lo en contrario. televisión, ¿no? Todo lo contrario. Pero es que lo que me ha pasado a mí es que es como recibir un zasca en la boca con el paso de los años. Yo pensaba que cuando empecé la radio que me iba a dedicar a la radio. Y a mí lo que siempre me ha gustado es... siempre. Sí, y lo que me gustaba era narrar partidos. O sea, yo al final yo quería ser como mi tío. A mí aquello que viniese 2 veces al año con el Madrid, con el Barça, con la selección al Molinón. Yo recuerdo que mi padre me llevaba a aquellas comidas donde pues estaba Pipi Estrada, Iñaki Cano, mi tío. La verdad es que no me acuerdo de estos nombres, pero eran comidas de 4, 5, 6, 7 personas, que a lo mejor estaba Manolo Lama, pero yo no soy consciente de haberlos visto. Y yo quería eso, yo quería narrar, me encantaba narrar en una cabina de radio, me encantaba, creo que no se me daba mal. Hasta que, pues yo creo que 2005, pues cosas que te pasan en la vida, yo estaba en la COPE, tuve un pequeño problema y tal, y sale la opción de la televisión del Principado de Asturias, que está en formación,
La televisión autonómica, sí. La televisión autonómica. Y entonces existe la oportunidad de empezar a trabajar allí. Y digo, bueno, pues mira, aquí estamos en un problema que no sé dónde va a terminar, y yo me voy de la COPE y empiezo a trabajar en la tele. Y en donde yo pensaba que podía estar, pues haciendo narraciones, de repente dicen, oye, mira, que el fin de semana que estamos pensando que a lo mejor puedes presentar los informativos. Me hicieron una prueba, les gustó y tal, y empecé haciendo informativo del mediodía de fin de semana. Bueno, era por la noche, porque al principio solo se emitía por la noche, pero luego con el paso del tiempo era presentar el informativo del mediodía con su teleprompter, leyendo la nota, luego el programa de El informativo, perdona Ricardo, general, o sea, todo el informativo. No, o el informativo de deportes. Ah, el bloque de deportes. Nosotros estamos haciendo la redacción de deportes y presentar el bloque de deportes de los 10-15 minutos de deportes de la tele autonómica. Luego vino que sí el programa de los resúmenes, ya un poco más a la improvisación, ya no pendiente del... Y entonces es en ese momento cuando empiezo a recibir alguna crítica positiva de, pues has encontrado tu sitio en esto. Pero si yo pensaba que con esta cara salir en la tele era imposible. Pero es que luego, en 2010, vine a Barcelona, empecé a trabajar en Gol. Entonces, que si narrar, que si presentar, y un buen día, pues la opción de el pie de campo, y, hostia, pues oye, con lo que... De donde yo pensaba, o como yo pensaba que me podía ganar la vida, a lo que estoy haciendo ahora, hay bastante diferencia, porque yo pensaba que para el pie de campo no, que a mí lo que me gustaba era la cabina y narrar. Pero es que no ha sido de aquí para allá, ha sido de aquí para allá, pasando por otras cosas que no tienen nada que ver. Y eso también me ha ayudado a enriquecerme a la hora de ser un tipo que puede hacer muchas cosas, no solo narrar un partido, hacer una entrevista o estar en un pie de campo. Por lo menos esa es la concepción que tengo de mí. La polivalencia, que muchas veces es buena en esta profesión, es bastante buena en esta profesión. ¿Con cuánta antelación te dicen te vas a hacer X partido, el fin de semana o cuando sea? ¿Cuántos días antes te lo dicen? Ahora yo creo que estamos en unos 10 días más o menos. 10 días, o sea, una semana y media antes más o menos, ¿no? Sí, yo ahora sé que el fin de semana, este fin de semana, tengo el Metropolitano. Voy al Atlético de Madrid-Mallorca. Me voy a Múnich el martes por la mañana, al Bayern-Barça, y sé que tengo el partido del Español el fin de semana, porque iba a hacer el partido de Osasuna y el Barça, pero se juega de domingo a las 4:15. Y yo tengo también que ir al sorteo de la Champions en Nyon. Y no hay que es el lunes. Una conexión. No hay que es el lunes. Entonces no hay una conexión que me permita llegar a Nyon o a Ginebra el domingo por la noche o a primera hora del lunes con la antelación suficiente como para hacer el sorteo, y entonces no hago el partido del Sadar. Del Sadar, digo bien. Ya, a veces lo del Reino de Navarra ya Tranquilo. se lía. Y hago el partido del Español el sábado a las 2. Y de momento esos son los partidos que tengo asignados. Me estás diciendo cuatro cosas principales, gordas, que tienes que hacer en los próximos 10, 11 días con viajes. Sí. ¿Cómo te preparas? O sea, este torbellino que muchas veces no te deja mucho tiempo para preparación. ¿Cómo haces para prepararte? Para partido de fin de semana, después Champions, después partido de fin de semana, después sorteo de Champions. Aquí hay una base que es imprescindible, que es el seguimiento diario, que es como el descanso activo. O sea, hoy te has leído los periódicos... ¿no? Estar al loro. Estar enterado. No, es verdad que, pues, no sé, llevas a los críos al colegio tal, pero te pones a desayunar y... lees y estás muy pendiente de los equipos, el seguimiento durante la semana de los equipos que vas a hacer el partido del fin de semana. Luego siempre el viernes, que hay un informe con las estadísticas que nos llegan, pues preparar un poco más el partido, verte un poco las ruedas de prensa de lo que dicen los entrenamientos, los entrenadores los días antes. Y luego al final es el background que vas generando, es decir... Yo voy a hacer el Atlético de Madrid-Mallorca, pero al Atlético de Madrid lo he visto varias veces esta temporada. Al Mallorca a lo mejor lo he visto menos, pero lo he visto un par de veces. Es decir, no vas a ciegas. No es como si yo ahora mismo me tuviese que poner a hacer un partido de la Bundesliga, del Wolfsburgo, con el... no sé. ¿Arminia Bielefeld o Inter de Frankfurt? Por ejemplo, yo me pongo a ver el Arminia Bielefeld y digo yo, ¿quién juega aquí? Vamos a ver tal, y tengo que empezar casi de cero. Bueno, yo casi también, quiero decir. Bueno, pues si te pasa a ti, que estás acostumbrado a ver el fútbol de la Bundesliga todos los fines de semana, pues imagínate a mí que, primero, no me da tiempo a ver todo el fútbol que pueda, porque con los viajes pierdes mucha opción de ver partidos. Sí.
Que luego, claro, uno de los días, cuando no tienes partido y no tienes viaje y estás en casa, pues yo estoy con la familia. Es decir, no le digo a mi mujer, de las 2 a las 10 de la noche, quiero ver todos los partidos. No. Pero sí que estás al loro, sí que estás pendiente de los partidos y sí que me gusta estar en contacto con el minuto a minuto siempre que puedo. Después llegas a los sitios, la retransmisión empieza, tienes que hacer varios pasos previos. ¿Cómo te los preparas? ¿Cómo te preparas esos pasos? ¿Te escribes cosas o vas tirando...? No, pero hay una escaleta que marca unos pasos que tienes que hacer con unos vídeos a los que puedes tener que dar paso y entonces a partir de ahí son temas gordos relacionados con los partidos. No sé, por ejemplo, el pasado fin de semana. Es que te diría del próximo fin de, pero todavía no tengo la escaleta y no tenemos los temas que vamos a destacar. No hay problema. Pero del Barça-Villarreal, pues destacamos los 12-13 años que llevaba el Villarreal sin ganarle al Barcelona. Recuperamos imágenes del último partido que le ganaban, que fue un 3-1 con 2 goles de Marcos Sena de penalti, marcaba también Cazorla, ya estaba Messi en el Barça. Poco los resultados que se habían producido desde entonces, donde el Barça pasaba de sufrir mucho en el Madrigal a ser un campo donde ha ganado siempre y este año también. Destacamos un poco los problemas de gol que estaba teniendo el Barça. Fíjate, en un partido en el que al final acaba metiendo 3 goles, pero en un equipo... Entonces vas teniendo esos temas, vas hilando esos temas y los vas metiendo un poco en contexto con la alineación, con lo que haya podido decir alguno de los entrenadores en la previa cuando hablaba, porque tú piensas que nosotros llegamos... Si el partido es a las 9, nosotros empezamos, creo que el otro día, la previa hacia las 8, pero a las 8 menos algo, una vez que se conocen las alineaciones, tenemos la posibilidad de entrevistar a los entrenadores o a los segundos entrenadores. Y siempre son 3, 4, 5 preguntas relacionadas con el partido, con la alineación. Entonces, pues algo que te digan siempre es la información que luego manejamos durante el partido. Hay una cosa que yo creo que muchos espectadores de los partidos de fútbol no saben, y es que vosotros, los que estáis haciendo el trabajo a pie de campo, los que tenéis la labor después de preguntarle a los jugadores que acaban de terminar el partido en ese momento, tenéis una limitación. Tenéis una limitación de número de preguntas. La liga, hay que decirlo también, es muy estricta con no salirse del contexto del partido. Tú eres periodista, tú tienes que preguntar ciertas cosas que hay que preguntar porque es parte de tu trabajo. ¿Cómo gestionas eso? Porque eso es, no voy a decir una pelea, pero eso es una tensión o eso es una circunstancia de tu trabajo que mucha gente que te ve no conoce. Y hay que decirlo, condiciona tu trabajo, condiciona vuestro trabajo. Claro que condiciona, está en un libro de estilo esto, que nosotros tenemos, la entrevista que vosotros veis nada más finalizar el partido, tiene que tener una duración, que son o 3 preguntas o 1 minuto y medio. Y bueno, pues sí, cuando nos pasamos de tiempo... Es que luego también no veis el encuadre, porque al lado del futbolista está el jefe de prensa y está el director de partido de la liga y son ellos los que te dicen acaba... Ahora nosotros con el tema del COVID y de los protocolos no salimos en pantalla, pero hasta antes en los partidos pre-pandemia o antes de que llegase esto... se te veía también a ti. Claro, se te ve. En el encuadre de la imagen. Vosotros no veis que a lo mejor yo tenía un tío en la espalda tirándome de la americana diciendo, venga, es la última. Era muy fácil. Te tiran de la americana. Cuando te tiran de la americana o del abrigo, esa es la última. Y si no está en tal, y miras para... Cuando sabes que estás a punto, miras para el jefe de prensa y te va diciendo, venga, vamos ya. O al tipo de la liga tal. Y entonces muchas veces escucharéis, bueno, y la última. Es como el gesto, mi respuesta a decir, esta es la definitiva. Son cosas que tienen que estar relacionadas con el partido, lances del juego, pero claro, es que a veces hay temas que están encima de la mesa que son como muy candentes. Tú eres periodista, Ricardo. Claro, periodista. Pero... Tienes que preguntar. Pero, vamos a ver, yo también entiendo, y hay que ponerse en el contexto de la situación, que un tipo que acaba de finalizar un partido, es decir, no pasa ni por el vestuario. O sea, acaba el partido, a lo mejor no está preparado para responder ciertas preguntas, ¿no? Entonces a este tipo, hombre, yo entiendo que por una renovación, por su situación en el equipo, su rol, tal, pues yo creo que esto forma parte de... Pero si le preguntas oye, es que la semana pasada dijiste que no sé cuánto, yo entiendo que además es como que te pueda mirar el jugador y ¿qué me estás contando, tío? Acabo de jugar un partido, vengo aquí, o sea, yo entiendo un poco ese contexto, pero... yo creo que hay que meterlo todo un poco en situación, en contexto real. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando a Eder Sarabia en el banquillo del Bernabéu le pillamos con aquellas imágenes y tal? Al día siguiente, al partido siguiente,
era un partido en el Camp Nou, que además fue el último partido antes del confinamiento, que fue un partido que el Barça le gana a la Real Sociedad 1-0 con un gol de Messi de penal. Y habla Piqué. Tú fíjate de todo lo que habíamos hablado durante toda la semana, que yo en la previa había hablado con Eder Sarabia y le había preguntado, oye, ¿vas a seguir haciendo lo mismo? Claro, yo no le puedo preguntar a Piqué, oye, que la semana pasada en el Bernabéu, pero yo había estado mirando a Eder Sarabia, había estado pendiente de cómo se manejaba. Oye, a Eder a lo mejor lo hemos visto hoy un poco más cohibido. Yo le estoy preguntando del partido. Y entonces él cuenta todo lo que tiene que contar. Pero yo estoy preguntando por el partido, porque estoy preguntando por lo que estaba pasando. Pero yo no puedo preguntarle, oye, es que la semana pasada Eder Sarabia dijo esto en el Bernabéu, ¿no? Yo le he preguntado por lo que está pasando hoy. Que creo que todos estábamos un poco pendientes y que, oye, forma parte también de lo que pasa en el partido. Aunque esto da para un debate extensísimo. Desde luego. ¿Qué relaciones...? Por cierto. Es que mira, además aprovecho... Porque hay muchos que en esta última semana, oye, es que no le preguntaste a fulano de tal por la roja a Parejo con Busquets. Por eso te he hecho la pregunta, Ricardo. Por eso te he hecho la pregunta. Porque, por eso te he hecho la pregunta. Porque hay que ponerse en el lugar del otro y hay que y entendiendo un poco mejor tu trabajo, creo que entiendes. Siempre va a haber gente, sobre todo en redes sociales, que es un ámbito que favorece mucho... la crítica a las teorías conspiranoicas y la crítica despiadada, que probablemente mirándote a los ojos cara a cara no te harían, muchos no te harían. Bueno, de hecho yo hay alguna vez que contesto algún mensaje y enseguida te digo, perdona, tal. Reculan, ¿no? Sí, a mí me ha pasado también. No le has preguntado por esto. Mira, ya he entendido que los futbolistas, si no protagonizan una acción, no te van a contestar. O es muy difícil que te contesten. Pero es que el otro día Eric García le pregunté por el penalti famoso de Piqué, que él es el que da el pase atrás y no la he visto. Y no quiso entrar ahí. En el campo, y esto es cierto, es muy difícil ver ese tipo de jugadas. Lo que pasa es que, como todos tenemos una tele, todos vemos las repeticiones, todos nos puede parecer más fácil, pero yo esa jugada en el campo no la vi. De hecho, en el campo te puedo decir que no la vio casi nadie. Porque Emery protesta al momento de verla en el vídeo marcado. Tú no tienes monitor. Tú no ves. Sí. ¿Tienes monitor? Yo sí lo tengo el monitor abajo. Pero claro que yo estoy, a veces una repetición no la veo porque estoy más pendiente del directo o de mirar otras cosas que me están llamando la atención. Sí, y que tienes que entrar. Tienes que hacer intervenciones durante el partido. De eso también tienes que estar pendiente. Entonces la gente te dice, es que no le preguntaste a Pau Torres por... ¿Y la roja? Que pues al final el Barça gana 1-3 y esa jugada queda más diluida porque no ha tenido incidencia en el resultado. Pero si el Barça pierde ese partido, a lo mejor esa jugada sí que marca el desarrollo del encuentro. Además es que vosotros no veis que el jefe de prensa del Villarreal viene con un teléfono enseñándole a Pau la jugada de Piqué, con lo que yo ya sé que la está viendo. Pero sí que es cierto que a veces te pasan cosas muy rápidas, como por ejemplo que venga un futbolista que tú no esperas. Yo sé que si el Barça gana, el abanico de posibilidades para abrir las entrevistas es más amplio, pero luego están los que o hablan poco o hablan en inglés, y si el Barça empata o pierde, va un peso pesado. Vino Eric García, y en el momento que yo me doy cuenta de que es Eric García es cuando estoy acabando la entrevista con Pau, se dan el abrazo, viene Eric, tal. ¿Por qué no le pregunto por la jugada con Albilo? Porque no me doy cuenta que es él. A veces es tan sencillo como eso. Sí. ¿Que te tienes que dar cuenta? Sí, me tengo que dar cuenta. Hay que estar ahí, Ricardo. Hay que estar ahí. Sí que es algo que yo me apunto y decir, mira, te tienes que acordar. Pero a veces pasan por... Y luego es verdad que luego yo tenía que si ganar última hora, que si Eric García había marcado al hombre, a Moy... Yo eso también lo llevaba un poco ya visualizado. Pero que a veces pasan estas cosas. ¿Por qué Ricardo, un colegiado no ve una mano? Pues porque a lo mejor se obceca con algo y tal. Pues sí, fallamos. Pues sí, fallamos. Claro, todos fallamos. Eso lo digo yo siempre en redes sociales. Todos fallamos. Gestionar un programa que va a ir al aire dentro de 3 horas en una redacción no tiene nada que ver, esta es mi opinión, con gestionar un programa en directo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer muchas horas en directo. Y en directo pasan cosas que no controlas y pasan cosas de las que no te das cuenta. O te das cuenta después. Y tienes que gestionar al mismo tiempo. Es difícil, claro, tienes que gestionar al mismo tiempo ese directo
Y lo siguiente que va a pasar, o sea, quiero decir que no es fácil, que es que hacer eso no es fácil. Yo tengo cierta experiencia en hacer directos también, ¿eh? De tele menos, pero de radio muchos. Y pasa, y es que ocurre, y eso es así. Y hay gente que no lo entiende, hay gente que seguirá sin entenderlo. No, pero para que te hagas una idea, fíjate, yo una de las cosas que más me sorprendí en su día, una de las cosas que, bueno, al final, estar ahí en ese tipo de partidos es muy dado a que te conozcan, a que te tengan controlado, pero uno de los comentarios que más ilusión me hizo fue cuando leí que Jordi Évole en una columna de La Vanguardia hizo referencia a lo que hacíamos, exactamente un partido en el que yo estaba, pero también mencionó a Ricardo Sierra, que me parecía además de justicia que también lo hiciese, porque no es algo que solo hago yo, o sea, las entrevistas a pie de campo las hacemos muchos compañeros. Sí. Pero le estaba dando vueltas en el artículo mientras veía un Celta-Barça en Balaídos que nos cayó la del pulpo. Y Jordi hizo una reflexión que no tenía nada que ver con lo que él estaba contando en el artículo, pero que dijo, es que me parece que es la leche. O sea, yo que me preparo entrevistas durante semanas para hablar con un fulano, y esta gente hace entrevistas de 3-4 preguntas con tipos que sabe que va a entrevistar a 20 segundos. Pues en realidad lo que está contando es cierto. Hombre, luego ya lo de la dificultad, yo creo que en el caso de Ricardo, en mi caso ya estamos tan habituados que ya vamos con un concepto cerrado de la entrevista de preguntar base, por esta jugada, de preguntar por esta acción, de preguntar por este momento, de preguntar por el resultado, y son 3 o 4 preguntas que, no sé, yo siempre cuento que si tú hablas con un futbolista amigo tuyo, nada más acabar el partido, ¿qué le preguntas? Si el resultado no lo sabes, ¿cómo quedaste? Y si el resultado ya lo sabes, ¿qué tal te ha ido? Hostia, y el penalti ¿tú cómo lo has visto? O sea, no, en realidad este tiene que ser el objetivo. Es decir, un tipo que se topa con alguien que acaba de jugar un partido y que le hace las 4 preguntas básicas. No sé, es como simplificar un poco nuestro trabajo, pero en realidad es un poco la base. A partir de ahí le pones un poco más de adorno. Pero aquello que dijo Jordi me hizo mucha ilusión. Lo tengo muy en cuenta porque es de alguien que sabe perfectamente lo que es ponerse delante de alguien a preguntar, y la preparación que hay que tener. Bueno, pues a veces con esa preparación, con esa incertidumbre, con ese momento de que todo está pasando, pues a veces se te pasan cosas. No creo que en el momento y es una de las imágenes históricas de nuestra televisión, que Matías Prats, en el momento que vio en directo a las 3:03 del 11 de septiembre ver el segundo avión chocar contra la segunda torre, fuese consciente del momento histórico que estábamos viviendo, pero él lo trasladó y así nos lo hizo saber en el momento. Eso me parece lo más difícil, que algo esté pasando, contarlo y meterlo en el contexto exacto. Me parece muy difícil. Eso es muy jodido. Y claro, es Matías. Los gigantes hacen que parezca fácil. Hacen que eso parezca fácil. Pero Fer, pasado nuestro día a día. Es decir, ¿cómo narras el gol de Maradona en México? ¿Cómo narras el gol de Messi o el gol de Cristiano que vale? O sea, en ese momento piensa, sí, ahora ya sabemos todo, es un gol histórico, pero es que era aquel momento. Claro, tienes que darle la trascendencia que tiene, y eso es muy difícil de percibir muchas veces. Y a veces nos podemos quedar cortos o podemos pasarnos de frenada. ¿Cuántas veces nos hemos pasado de frenada cantando un gol que gol del siglo, partido? Pues al final ha sido uno más del que no nos acordamos, más allá de engrosar una estadística. Te iba a preguntar antes, ¿qué tal es tu relación con los protagonistas, con los futbolistas, fuera? Si ahora cada vez los clubes y los representantes y demás permiten menos un contacto directo con el futbolista. ¿Tienes números de futbolistas? ¿De vez en cuando les escribes? ¿Tienes a alguien intermediario que te hace esa correa de transmisión? ¿Cómo es tu relación con ellos? Lógicamente, como todos, con algunos tendrás más afinidad, con otros menos. ¿Cómo es tu relación con ellos? Intento que sea correcta, intento que sea profesional, intento que sea de respeto. No tengo demasiados números de futbolistas, porque no creo que en el momento en el que estoy ejerciendo lo que hago, en el momento de hacer estas entrevistas, no creo que sea demasiado bueno el tener una sensación de amistad o una relación de amistad, porque entonces a lo mejor me condicionaría a no hacer una pregunta, a no tocar un tema, cuando en realidad lo tengo que tocar. Entonces, y además piensa que la gestión de esas entrevistas no me corresponde.
Sí. Es decir, yo si hablo después de un partido con Gerard Piqué es porque hay una serie de contratos, hay una serie de obligaciones y hay un momento en el que la televisión, que en este caso soy yo, quiero decir, trabajo en Movistar, pues tiene que hacer una entrevista a un futbolista. Pero que si no estuviese yo sería otro compañero. Que si no estoy yo en ese partido es Ricardo Sierra o quien toque. Y que ese futbolista, tarde o temprano, tendrá que atender a la televisión que tiene los derechos. Con lo que no es algo como, por ejemplo, lo que tenéis que hacer vosotros en la radio de me tengo que buscar la entrevista, me tienen que decir que sí, la tengo que gestionar, la tengo que producir. A mí me viene hecho por la situación o por el sitio donde estoy trabajando. Si estuviese en una televisión que no tiene derechos, pues ya tienes que gestionarlo de otra manera. Pues tienes que o acudir al futbolista o acudir al representante del futbolista o a quien le llega la comunicación, que ahora incluso son personas diferentes, o algún amigo común o algún periodista, no sé, cuando fui al Mundial de Rusia, que no tenía los derechos, con lo que tenía que buscarme y gestionarme y que el futbolista dijese, sí, quiero hablar con este. Pues los compañeros de las diferentes ciudades donde tienes amistad con este, pues mira, a ver si en el Mundial me va a atender, no sé qué tal, o hablar con Vanaclocha, por ejemplo, ya que lo nombraste antes, para hablar con Odriozola en su día cuando Sí. Bueno, son todo ese tipo de gestiones donde también te ayuda el tono de las entrevistas que utilizas. Si yo fuese un kamikaze a la hora de hacer determinadas entrevistas y fuese demasiado a saco, pues tienes más dificultades. En el momento en el que hay cierto tono de respeto, que no es no preguntar lo que toca, sino preguntarlo cómo toca en el momento que toca y tener mano izquierda y vamos a hablar de esto y saber gestionarlo, pues entonces yo creo que eso también te ayuda. Favorece también la relación con ellos, que son personas humanas. Sí, pero bueno, luego es verdad que a medida de coincidir en muchas zonas mixtas o en la espera de una entrevista y tal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Tal, pues sí que vas teniendo feeling. Y es evidente que los futbolistas ven la tele, ven los partidos y te tienen reconocido, con lo que saben quién eres. Muchas gracias a Barça hoy por ese raid que acaba de hacer y nos hostea, que quiere decir que estamos saliendo por su canal, así que agradecidos. Muy bien. Preguntaban en el chat, Sawyer preguntaba en el chat por cuando dices datos sobre goles o sobre asistencias de un jugador determinado, eso por supuesto nos lo tenemos que preparar, eso te lo tienes que preparar, eso tienes que llevarlo ya aprendido de casa. Sí. Bueno, no te voy a contar nada que no sepas, en el sentido de que hay muchas páginas web de las cuales hay que buscar siempre la credibilidad que tienen, cómo llevan las estadísticas y manejarlas y saber manejarlas. Yo no me llevo libreta con datos apuntados, ¿eh? O sea, no estoy 3 horas apuntando fulanito lleva 9 goles. No. Yo tengo el iPad o tengo el teléfono y sé las 3-4 páginas a las que puedo ir rápidamente para mirar esas estadísticas que me permita mirar dónde están los datos. Porque lo importante en esta vida no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y ahora, en esta circunstancia, que te coja. Buena frase. Lo importante no es saber los datos, sino saber cómo buscarlos, dónde encontrarlos en un sitio de credibilidad. Y luego es verdad que MediaPro tiene un sistema que se llama Media Coach, que es el que está a servicio de todos los clubes de la liga, que es lo que nos permite ver los mapas de calor, las estadísticas, el seguimiento, los tracking, de todo lo que veis en la realización de un partido, en el grafismo. Y esos datos nos ayudan mucho para saber las asistencias, desde dónde vienen, cómo van. Pero bueno, más o menos son datos que intentas aportar intentando apoyarte para ratificar con estadísticas la sensación que tienen, porque las estadísticas no es otra cosa que números que hay que meter en contexto dentro de una situación para que tengan su verdadero valor. En los últimos minutos de la entrevista quería dedicarlos a tu podcast, porque nosotros tenemos tiempo, no tengas prisa. Tenemos nuestra labor, sí, pero no quiero estirarlo tampoco demasiado. Tú dime la hora límite, así es Estamos mejor. bien, no te preocupes. Mira, está el pequeño que está por aquí un poquito enfermo, está tranquilo. O sea, está tranquilo. Vale, luego le das un beso de nuestra parte y que se ponga mejor. Quería terminar hablando de tu podcast, porque nosotros tenemos nuestra labor en la que se nos reconoce, que en mi caso es tiempo de juego o partidazo en la radio, y en tu caso son los partidos en la tele. Y luego tenemos las cosas que nos gustan más, que nos gustan menos, los hobbies y las cosas que nos gustan dentro de nuestro trabajo, pues desarrollar. Y tú me da la sensación de que tienes un ánimo parecido o un gusto parecido por la charla, reposada, por charlar con protagonistas. No se nota, ¿no? Ahora, sí, se nota, y además es que vamos a terminar con eso porque quiero terminar con el podcast del Pelao. Pero te estaban preguntando en el chat
si se nota la diferencia de entrevistar a jugadores de equipos grandes a pequeños o son igual de abiertos. Si notas esa diferencia de muy estrella, mucho menos estrella. No. Yo creo que en el momento clave son mucho más... es que iba a utilizar la palabra simple y va a parecer que tiene un sentido despreciativo y no lo tiene. Pero me refiero no sé, la imagen que pueden trasladar de soy futbolista, tal, no es verdad. En una entrevista, no sé, el prototipo de futbolista que triunfa, que tiene imagen fuerte, puede ser, por ejemplo, Gerard Piqué, ¿no? Es un tipo ahora mismo cuya marca ya desborda por completo lo que hace en el terreno de juego. Un tipo muy de éxito, sí, muy de éxito. Sí, y que puedes decir, bueno, pues Gerard Piqué, mira, alto, guapo, futbolista del Barça, dinero, tiene empresas de éxito, no sé qué, me mira a mí, 1,70, calvo, tal, venga, quítame este de en medio, 3 preguntas. Y ellos quieren hablar, ellos quieren contar cosas. Uno tendrá más facilidad, en el caso de Gerard Piqué tiene mucha facilidad comunicativa para mandar su mensaje, pero luego hay otros futbolistas que a lo mejor sin tener esa facilidad sí quieren contar, sí quieren expresarse. Y a mí hay algo que me da mucha rabia, y es que no le demos a veces la trascendencia a ese tipo de futbolistas de otros equipos que no tienen tanto escaparate, porque fuera de Madrid, Barça y quizás Atlético, el resto no tiene tanto escaparate, y me da mucha rabia porque hay tipos que cuentan muy bien el fútbol, que hablan muy bien. Yo creo que, por ejemplo, con Yago Aspas ya se ha pasado ya sabemos que es un tipo que habla muy bien de fútbol, pero, por ejemplo, no sé, Mikel Merino. Mikel Merino te destripa un partido en 2 minutos de una manera espectacular. Canales también ve muy bien el fútbol y es capaz de acabar el partido, hablar y contarte lo que hay. Raúl García. No sé, yo creo que hay muchos futbolistas que además les tenemos que dar el valor que tienen a lo que hacen. Está bastante que un equipo grande pierda en casa ante un equipo más modesto y que venga pues el capitán en un día histórico y que todo sea venga, prisa, porque hay aquí un futbolista de un equipo grande que está esperando, que encima viene enfadado, viene de perder. Sí, o preguntarle todo por el rival, ¿no? En lugar de darle mérito a lo que han hecho. Claro, encima es como... A mí eso también me molesta, porque claro, es que yo soy del Sporting, entonces si a mí veo un partido del Sporting, un Sporting Real Madrid, un Sporting Barça, un Sporting Atlético de Madrid y solo es el rival, tal... Y hay gente del Sporting que quiere que le pregunte sobre cosas relacionadas con su equipo. Claro. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser especialmente cuidadosos, y a mí eso me puede molestar un poco que no le demos la atención y la relevancia a un futbolista que a lo mejor está luchando por el descenso, pero que es que, Fernando, es que el descenso, la lucha por el descenso es a veces más apasionante que la lucha por la parte alta de la clasificación. Los partidos de abajo en las últimas jornadas son la leche. Sí. Esa tensión que se respira, eso es lo que se están jugando, mucho. También, es que se están jugando mucho también. Preguntan en el chat, pregunta Pichicius, si escuchas el notcast de la libreta de Bangal y qué opinión tienes del trabajo que hace Miguel Gutiérrez, que en este caso es el periodista que hay detrás de la libreta de Bangal. Que hay compañeros a los que no les gusta la labor de Miguel, pero yo lo voy a hacer muy breve para que luego digas tú lo que quieras. Nosotros enjuiciamos y criticamos muchas veces la labor de jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes, y lo que hace Miguel, que es periodista formado y ejerciendo el periodismo, es juzgar nuestra labor. Yo creo que es algo justo. Luego ya nos podemos meter en otras historias. Y ahora, por favor, Ricardo, procede. Yo es que soy amigo de Miguel, entonces no voy a decir nada a mano de Miguel. Es verdad que, por ejemplo, yo no suelo aparecer en el notcast porque es que yo tampoco tengo una faceta para ir opinando. Es decir, no tengo un perfil en donde muestre mi opinión en tertulias, pero a mí no me parece... Él intenta criticar la mala praxis. Y yo creo que aquí a veces nos pasamos un poco de frenada en el momento de montar el show, de decir una cosa, vamos a exagerar un poco esto. Entonces él pone un poco el foco en el tipo que está escuchando la radio, viendo la tele, no leyendo un periódico porque no tiene cabida, pero también podría hacerlo, de, oye, que tontos no somos, que una cosa es... Una labor de fiscal, ¿no? Una labor más o menos de fiscal, de controlador. Sí. Hombre, me entiendo que alguno al que aparece muchas veces, pues no le guste. Pero es que yo creo que a la crítica no estamos acostumbrados ninguno, ¿eh?
pero tampoco el carnicero. Tú vas abajo a pedir un poquito de ternera por unos bistecs o por unos filetes, un entrecot o un cachopo esta o a la pescadería. está... Y si le dices, la carne que me cortaste el otro día, y el carnicero no te va a poner buena cara. No. Y, claro, y tiene un arma en la mano. Pues encima luego tiene un hacha, que hay que tener cuidado con lo que le dice, pero no sé, si tú le dices a alguien que no hace bien su trabajo, que no lo ha hecho bien, no se lo puede tomar, no se lo toma bien. Entonces, bueno, pues yo creo que esto hay que tomárselo con gracia, porque él hace las cosas con mucha gracia, hay cosas en las que tiene mucha razón, y bueno, pues luego también es verdad que él a veces, como dice él, a día de hoy hay que meterlo también en el contexto y literalmente, claro, es que luego, o sea, que hay mucha gracia en muchas de las cosas que saca. Literalmente se viene el estadio abajo, pero no literalmente. O sea, está bien que digas, se viene el estadio, pero literalmente es imposible que se venga abajo. No es imposible, pero esperemos que no ocurra. Bueno, pues sí, claro. Pero bueno, por ejemplo, mira, uno de los tipos a los que le da mucha caña es Gonzalo Miró. Sí. Y Gonzalo se pasó por el podcast y Gonzalo dijo, oye, en la libreta dice, no, me hablan bien de él, pero yo no tengo el gusto. Pero claro, pues es que a Gonzalo, ¿qué le critica? Su polivalencia, que está en todos los sitios. Pero es que entre los dos no fuimos capaces en un minuto a sacar todas las colaboraciones que tiene. COPE, Radio Marca, La Razón, Mundo Deportivo, Televisión Española, sale no sé dónde. Dices, bueno, es que ¿qué te está diciendo? ¿Que estás en todos los sitios? Y ahora también aquí, pues que es verdad. Claro, cuanta más exposición. Y luego que esto es fácil, ¿no? Cuanto más abres la boca, más tiendes a equivocarte. Sí, no me puedo equivocar. Totalmente. El célebre dicho de aquel de más vale parecer tonto que abrir la boca y demostrarlo. Pues si yo no hablo, no me puedo equivocar. Joder, Paco, Pepe, Lama. Me he equivocado mucho más que la semana pasada. Paco, Pepe, Lama son la santísima trinidad de la radio y es que se equivocan. Hasta ellos se equivocan. Sí. Pues fíjate, que hablan mucho también. Claro. Voy a poner aquí la escenita y... No, esto no debería salir. Espérate, voy a arreglarlo. Voy a arreglarlo para que se vea bien. Esto debería salir aquí. A ver, espérate. Que lo tengo que arreglar. Lo voy a conseguir seguro. Que salga el canal. Ahí está. Canal de YouTube de Ricardo Rossetti. Oye, a Ricardo no se le ve, espérate. Tengo que hacer aquí unos ajusticos. Invitado, estás aquí. Te quito esto y te pongo esto. Y ahora ya apareces. Y tengo que esto cambiarlo un poquito. Y esto ajustarlo. Has visto, las cosas del directo. Las cosas del directo de Twitch. Estamos viendo ahora mismo, está todo el mundo viendo ahora mismo, tu canal de YouTube, Ricardo Rossetti, en el que aparece tu podcast, que es El Pelao. Es una premisa básica. Tú que eres calvo, entrevistas a calvos. Sí. Esa es la premisa básica así de simple y así de sencillo. Y la última entrevista es con Mateu, que he podido ver todavía 20 minutos, tengo pendiente de ver, que lo voy a ver esta tarde, de ver el resto, y me está encantando, Ricardo, me encanta, porque además la figura, que es árbitro internacional, árbitro famoso, conocido, al que le vemos haciendo su trabajo, pero nunca o casi nunca vemos a la persona, vemos a alguien decir... lo que le ha supuesto una pérdida directa familiar, lo que ha tenido que atravesar en los últimos tiempos, cómo lidia con su trabajo, cómo lidia con el contacto con los protagonistas. Eso es oro puro. Sí, mira. Pones Ricardo Rossetti en el buscador YouTube y te sale directo. Sí, bueno, y además te voy a decir una cosa, no sé si es la mejor, es muy buena, y porque además Mateu es un tipo mediático, a pesar de que él en su momento quería eludir esa condición, alejarse de esa condición. Pero es verdad que en una charla como esta la gente se abre y la gente te cuenta cosas que reconoce que no te ha contado o que no le ha contado a casi nadie. Historias como la de Du Valcarce, que es el director de la Escuela de la Federación Española de Fútbol, que es una persona al que le falta una pierna desde que tenía 1 año y medio, y que te cuente cómo la pierde, que te cuente la suerte que tuvo a partir de tal. Es una lección de vida. Tú conoces a Iñaki Zubizarreta. Pues sí. Iñaki Zubizarreta es un tipo que en el podcast cuenta que literalmente, parafraseando la libreta, literalmente estuvo en el quicio de un precipicio y que 2 pasos hubiese supuesto un suicidio. Sí. O que estuvo a 3 minutos de pegarle una paliza a la profesora que colaboraba haciéndole bullying
pero no para matarla, sino para dejarla en silla de ruedas. Y esto todo lo cuentan. Yo creo que empezar una entrevista sin saludar y preguntar directamente ¿cuándo te diste cuenta que eras calvo? Y ese shock para alguien a lo mejor que no sabe de qué va el podcast, sí sabe, pero no sabe cómo va el podcast, es como recibir una sonrisa por respuesta y que te empieza a bajar un poco la tensión. Pero la respuesta que te da Mateu a eso es brutal. También. o sea, la respuesta es brutal. O sea, no me di cuenta que soy calvo hasta que viene una empresa turca a ofrecerme un antes y un después y se enteran en la federación antes que yo. O Toquero. Toquero se entera de que es calvo en los resúmenes de Estudio Estadio. Porque las tomas y tal empieza a ver que tiene ya aquí coronilla. Claro. Entonces son a veces respuestas simpáticas que cuando tú le dices hola, ¿qué tal, cómo estás? Pues el tío ya está relajado y sabe que va a una charla pues a contar cosas que pues a lo mejor no te hubiese contado nunca, pero pues no sé, Raúl Varela cuenta en el momento en que está a punto de morirse su padre y está en Estados Unidos y cómo es el viaje de vuelta. Pues, yo creo que todos tenemos una historia y que hay que saber contarla. Y nadie mejor que uno para contarla. Yo lo único que hago es intentar bucear, tirar un poquito de un hilo, tener la información justa, porque sobre informarse no es bueno una entrevista de este tipo, pero a mí yo me lo paso bien, creo que salen cosas chulas. Ha habido entrevistas de 20-25 minutos que era la duración que yo podía tener previsto al principio, pero ahora hay charlas de hora y media. Y mira, quien la quiere escuchar, que la escuche, quien quiera hacerlo en 3 partes, que la haga en 3 partes, si alguien se aburre, pues vale, perfecto. Pero mira, estoy preparando la de Paco López, que sale el domingo, y con Paco hablamos cosas relacionadas con alguna de las historias que nosotros hemos hablado aquí en esta charla, esa relación de los periodistas con los entrenadores, en esas entrevistas, la información que poseemos, las críticas que hacemos, lo osados que podemos llegar a ser. Me apetecía tener con un entrenador que durante muchos tiempo yo le he visto ahí en la banda y he interpretado, está haciendo esto, y luego le preguntas y no juega y le pegan palos porque no juega, o le pegan palos porque lo quita, o porque no lo pone, o porque... Me apetecía tener esa charla pues sana y en donde él cuenta muchas historias, muchas cosas, así que te la recomiendo para el domingo. Por supuesto, no me la voy a perder. Y hoy la de Mateu tengo muchas ganas de terminarla porque por una cuestión de tiempo no pude terminarla y es que me enganchó. O sea, venga, 5 minutitos más, venga, no, es que me tengo que ir. Mira, yo creo que es un amigo común y si no es alguien que trabaja en los medios y que conoces perfectamente y que conoce mucha gente, que es Antón Meana, al que yo quiero como por un supuesto, hermano. Sí. Y Antón Meana con la charla, mira, fíjate, yo esas charlas siempre las he hecho presenciales hasta que llegó la pandemia. Y entonces era o dejo el podcast o las empiezo a hacer en videollamada, que no se ha metido en nuestras vidas. Sí, el Zoom, el Discord, el Skype. Ahora es habitual, sí. Como esto, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues nada, yo me resistí a hacer ese tipo porque creía que en la calidez de la cercanía se sacaban cosas chulas, pero claro, el último había sido Corbacho, que está grabado el día del Atalanta-Valencia famoso de Milán. Sí. Y después y uno de los primeros es Edu Valcarce. Entonces yo estaba manejando un poco el sonido, la calidad y tal, y tengo que reconocer que por calidad y Antón me decía, en cuanto la escuché dijo, 5 minutos porque la calidad no... Y al final dijo, joder, es que se me hizo corta, y mira que la calidad del sonido no es buena, pero era tan potente lo que estaba contando que engancha. Y es verdad que en algunas historias hemos conseguido enganchar a la gente y que se la topase que la escuchase entera, 1 hora y media, porque son charlas, bueno, lo que estamos haciendo tú y yo, es esto. También ahí está el poder que tú tienes, la capacidad que tú tienes para reconducir esas charlas, llevarlas por el camino que tú quieres, que el entrevistado tenga la confianza absoluta de abrirse contigo y contarte. Eso sí. Lo que a veces es difícil contar, porque lo que te cuenta Mateu al principio de la charla es jodido. Pero tienes que tener cierta confianza para poder contar cosas muy personales. Pero y tú das esa confianza también para poder contarlo. Eso también es mérito tuyo. Una de las cosas que te enseñan a la hora de hacer una entrevista es tienes que crear el clima. Y a veces el clima lo creas fuera antes de la entrevista y a veces el clima lo creas dentro de la entrevista porque os habéis acabado de encontrar. Pero claro, no sé, voy a lo burro, no sé, el otro día, cuando llega Pau Torres, lo primero es, bueno, el resultado, bueno, tal, y a la tercera o la cuarta pregunta va la jugada clave, que es en lo que al final nosotros nos quedamos, que es la polémica.
Si yo entro y lo primero que le digo a Pau Torres, ¿te ha parecido penalti de Piqué? O sea, a todos nos hubiese chocado. Sí, A ti como espectador, a él como entrevistado claro. y a mí como entrevistador. Sí, O totalmente. sea, y es una entrevista de 3-4 preguntas donde, oye, mira, es que la gente está esperando que le preguntes esto. Muy bien, ¿vale? Pero vamos a hablar de esto, porque yo no quiero centrar. Entonces, con esas entrevistas de, claro, una pregunta tan estúpida como la que un día me hice de ¿yo por qué uso champú? Y tal, pues voy a preguntarle a todo el mundo si usa champú y, bueno, y a veces dices, pues yo champú, ¿cómo voy a utilizar champú? ¿No? Yo lo primero que pillo, o sí, claro, por supuesto, y sigo comprando champú, o tal. Bueno, pues eso ayuda a que la charla genere buen rollo, al margen de que el tipo sabe que se va a someter a una entrevista para nada habitual, que es que me ha llamado porque soy calvo. O sea, que tú imagínate. Yo ayer cuando me escribes un mensaje, este creo que va a ir por ahí, pero claro, tú imagínate que yo escribo a alguien para decirle, oye, que te quiero entrevistar, y dices, bueno, ya voy para allá. O sea, ya estabas preparado. Estabas preparado para lo que iba a venir, ¿no? ¿Te imaginas, no? ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Pues en el momento que me llamaste. Esa es la que me queda por saber. Bueno, pues no lo descartes. Sí, No lo descartes en absoluto. Me da la sensación, estamos terminando, ¿eh? Me da la sensación de que ahora hay tanta oferta, tanta posibilidad de ver cosas, y nosotros también nos estamos metiendo porque somos gente a veces muy curiosa y estamos programados para explorar. Los periodistas a veces otras veces no, pero a veces estamos programados para explorar. Hay tanta oferta ahora que yo entiendo que ahora la gente tiene mucha posibilidad de ver cosas y tu tiempo es limitado. Yo siento cierto agradecimiento. A veces estamos muy con los números y me ve poca gente y quiero que me vean más o lo que sea, pero yo agradezco siempre mucho a la gente que dedique su tiempo a verme. No sé cuál es la reflexión que haces, si quieres, para terminar, sí. sobre esta cada vez más ingente oferta de contenido que hay. Muchas veces se confunde el contenido de periodístico con el no periodístico, esta confusión que hay en redes sociales actualmente. Sí. No sé qué reflexión te Primero queda que de para hacia mí el dónde pelao vamos, no- porque esto al final es terminar en hacia dónde vamos a ir, que la mayoría no tenemos ni idea. Yo no tengo ni idea, por cierto. el pelao no es un producto periodístico. O sea, quien vaya a encontrar una entrevista a Mateu de actualidad, que no vaya. Que no vaya porque no la va a encontrar. El pelao es un sitio, y yo creo que esto se puede asemejar, donde una charla atemporal intenta caducar lo mejor posible en el tiempo, intenta caducar Correcto, lo más sí. tarde posible. Sí. Es decir, que si tú vas al podcast con una entrevista de Paco Gémez, que es la primera, que está grabada hace 3 años y pico, casi 4, Sí, que la te la puedes puedes escuchar escuchar hoy y te como hace guste. 2 años. Exactamente Claro, o igual. sea, entonces se trata de conocer un poco a la persona y de charlar. Es decir, yo he venido casi aquí contigo a tomar una caña o a tomar un café y hablar. Pues se trata de poner un micrófono a eso y que sea lo más natural posible. A mí no me preocupa que la charla de Mateu, que no sé si la vi ayer, no sé cuánto tendrá la entrevista completa, si son 200, 300 visitas en YouTube. Es que la verdad es que me da igual, porque no lo hago para que... Hombre, vamos a ver, sí, cuanto más gente lo vea, mucho mejor. Esto es una estupidez. Sí, correcto. Si tú vas a una maratón, y si puedo ganar la maratón, vale, pero yo con terminarla a lo mejor ya tengo bastante. Dale, que estaba sonando esto. Que no lo hago y no me desanimaré porque haya 200 tíos que han visto la entrevista. La entrevista la hago porque me da la gana, la entrevista lo hago porque a mí me sirve para mantenerme activo en una conversación de 1 hora. No pierdo la chispa o la frescura por si tú hablas de esto poder preguntarte, el ejercicio de prepararte una entrevista. Oye, al final hago entrevistas de 3-4 minutos que van sobre la marcha, pero yo quiero que el género de la entrevista siga lo tenga bien marcado, sobre todo porque hay que ser muy polivalente, y a mí esto es algo que me gusta conversar, me gusta escuchar, y estas charlas pues me parece que pueden servirle a alguien. Una de las mayores satisfacciones es cuando vino Marcos López, tu amigo Marcos López, y que contaba que a los 16 años tenía que ir con su madre a Gijón a que le pasasen casi como si fuese un papel de lija por la cabeza para intentar sacarle el pelo. Sí. Claro, entonces, porque él tiene alopecia areata. Sí. Se quedó calvo con 10 años. Sí. Es algo... tiene algo de enfermedad o tiene algo de rareza.
Y entonces, claro, estamos hablando de un momento de la época donde esa imagen de un niño era como, puf, ahora por Sí, lo menos y puedes no lo hemos estar preparado para revitalizado. que te Pues pase eso. Exacto. si Sí. eso ayuda a alguien a verse con normalidad, y a Marcos le escribieron, y a mí me escribieron, y le escribió un padre, oye, que la charla le ha servido a mi hijo para que vea que esto le puede pasar a más gente, que esto tiene cierta normalidad, pues si eso le ha ayudado a alguien, a mí qué más me da que la vea uno, dos, tres, que la vea a ese niño y que le sirva, pues ya tengo bastante. Y a mí me sirve para pues, mantenerme activo, para mantener una charla, para estar fresco de mente, no sé, ¿para qué Hacer te cosas sirve que te leer? Pues apetecen para hacer, ampliar aparte de tus tu conocimientos, trabajo. porque te gusta, para mantener cierta chispa, Eso es. ¿de qué te sirve el ejercicio? Pues yo no voy a correr una maratón, pero si puedo correr, mantenerme en forma y que mi cerebro pueda estar Eso más es. fresco, pues todo ayuda. Pues eso a mí también me ayuda. Ricardo, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Nada, el placer es mío. Que me hayas dedicado un buen rato y además lo hayas hecho de hoy para mañana, porque al Bueno, final te avisé ayer por la noche por porque una coincidía. Si me circunstancia. llegas a avisar el miércoles que viene, me pillas en Muni volviendo Claro, me hubieras dicho y que no. no. Bueno, hubiéramos hecho la charla más adelante, la hemos hecho ahora Ujú. y cuando pase un tiempo, pues a lo mejor te vuelvo a llamar, porque me Pues ha nada, gustado mucho. No siempre, sé. siempre que pueda, enchufo la cámara y me pongo aquí contigo. Yo en este caso del Twitch, soy casi más de la otra parte y de mirar un poquito antes que de lanzarme a participar. Twitch está bien, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo. Al Sí, final. sí. Mira, hay gente que me dice, ¿por qué no haces las entrevistas y tal? Primero porque grabándolas estoy más cómodo. Hoy puedes, mañana no puedes. Y creo que quien me aparece en Twitch de verdad aparece todos los días y yo todos los días no tengo. Yo Y tampoco. porque hoy es mi día libre. Si hoy estuviese trabajando, pues te tendría que decir que no. Ahora estaría para entrar en una conexión con Vamos. Durante la mañana estás pendiente de muchas otras cosas y no puedes estar una hora y pico aquí sentado hablando tranquilamente contigo. Entonces, pues esas obligaciones que no me lo permiten y yo estoy muy cómodo grabando lo mío. Pero bueno, sí que es un momento en el que a ver dónde va esto. No deja de ser otra ventana más para que la gente pueda contar sus cosas. Te agradezco que hayas estado en esta ventana, te lo agradezco mucho, tu Un generosidad, tu placer. tiempo. Me lo he pasado muy bien. Yo Yo normalmente también. en las Ferebancharlas me lo paso muy bien porque al final es gente con la que me apetece hablar y nos entendemos bien, yo creo. Así que te dejo que te vayas a comer. Muchas gracias. Que disfrutes Muy bien. del resto de tu día de descanso y buen maratón de 10 días que a partir de ahora te espera porque tienes Vamos a tralla ver. por delante. Sí. Lo mejor es que estamos acostumbrados. O sea, vamos de maratón en Eso es maratón. La verdad. vida es eso que pasa entre los maratones de los partidos y los maratones de los partidos. Eso es cierto, eso es verdad. Ricardo, muchísimas gracias, tío. Te lo agradezco de Un corazón placer. y nada, hasta la próxima. Nada, yo sigo Seguimos aquí, aunque viendo. no me veáis, yo sigo aquí al otro lado, ¿eh? Ricardo, muchísimas gracias. Un abrazo, Un adiós. abrazo muy grande, cuídate. Muchas gracias a Ricardo Rossetti por haberse pasado hoy por la Ferebancharla de Ferevangelio.